Bueno, esperamos un poquito, aquí está conectando Sonia. Buen día, Carla. Buen día, Sonia. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿Todo buenas. bien? ¿Cómo están? Espero que esté mejor hoy. La conexión el otro día, una vergüenza que los veía hablar y no, no sabía lo que decía. Bien, bueno. Avisarles que ayer se hizo el lanzamiento, y está en YouTube ahora colgado, que lo pueden escuchar, del observatorio El Derecho a la Educación. Es un observatorio creado, instalado, impulsado por 4 grupos del Instituto de Educación de la facultad, o sea, donde usted está estudiando la licenciatura, y a su vez está radicado, por supuesto, el del observatorio en la página web, está ubicado de la Facultad de Humanidades, y también lo integra un grupo de investigación del Instituto Superior de Educación Física, que yo justo soy la coordinadora de ese grupo. Y bueno, hicimos el lanzamiento público ayer en la noche en el Salón de Actos de la Facultad, se grabó el lanzamiento, sé que lo pueden escuchar en YouTube, en la página web de la facultad tienen el, el link para acceder a la grabación. Y bueno, y ahí explica lo que es el observatorio, que lo que intenta es ser un lugar de discusión y difusión, de promoción de investigaciones y de entrevistas y de circulación de producción de conocimiento en torno al ejercicio del derecho a la educación desde una perspectiva de igualdad, de justicia, ¿no? Un poco enmarcado en un proyecto que esto dio origen y se fue gestando la idea a partir de un proyecto de investigación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la CSIC, que financia distintas líneas de investigación, de proyectos de investigación. Esta es la línea de proyectos más importantes, más costosos, que nuclea más de un grupo de investigación. Bueno, entonces está liderado de esto, está coordinado ese grupo, ese SIC de investigación por Eloísa Bordón y Pablo Martínez, son los que coordinan ese proyecto, y a su vez, bueno, estos grupos de investigación integran esa línea de investigación, ese grupo de investigación, ese programa de investigación, que lo que pretende es, por un lado, son tres patas que tiene ese proyecto. Por un lado, se analizan los programas de inclusión educativa, que ahí más que nada estamos Eloísa y yo, coordinando ese grupo. Después hay otro grupo de investigación que lo que hace es analizar las distintas experiencias en el cotidiano escolar, ya haciendo entrevistas y observaciones participantes en distintas escuelas y liceos públicos, tratando de, sobre todo, rescatar alternativas al modelo hegemónico, ¿no? Al formato escolar tradicional, buscando experiencias de colectivos docentes que estén haciendo, bueno, nuevas experiencias alternativas, novedosas, que intenten alterar, en cierta manera, las alteraciones a la forma escolar, ¿no? Entonces, bueno, ese grupo de alteraciones es otro que viene trabajando. Y por otro lado, una tercera línea que trabaja todas las cuestiones de lo que son la privatización y los movimientos conservadores, estudia eso bueno, en Uruguay y en la región en las últimas décadas, cómo se ha dado la cuestión público-privado, la privatización encubierta de la educación pública, distintas manifestaciones y movimientos que, bueno, que van un poco en la línea o conservadora de la educación o en la línea privatizadora de la educación. Y bueno, se han analizado desde ahí, bueno, distintas propuestas de la ley de urgente consideración, el nuevo plan educativo, pero anteriormente también en los gobiernos progresistas se han analizado también cómo han habido mecanismos de privatización encubierta, cómo han también proliferado algunas experiencias de financiamiento por parte del Estado de liceos de gestión privada con fondos públicos. Entonces ahí están las experiencias de impulso,
hay 2 o 3 más experiencias, capaz que ustedes tienen los nombres más claros que yo, que han, bueno, prosperado, que tienen financiamientos además muchas veces con redes y think tanks que tienen claramente adhesión y forman redes con nuestras regiones, con otras organizaciones internacionales a nivel de Estados Unidos, de Inglaterra, y que se han extendido en red hacia todo distintos continentes que impulsan bueno, distintas maneras de coaching, de aprender, bueno, experiencias que lo que intentan es, o sin tan directamente a neoliberales que financian la educación, o movimientos más conservadores que están también tejiendo en distintos países, y bueno, se han dedicado, hay distintas tesis de maestría y algunas de doctorado que están trabajando específicamente eso, están trabajando cómo distintas organizaciones a nivel internacional y movimientos internacionales bueno, se van metiendo con programas más específicos y focalizados en la institución, en la educación pública. Capaz que vos, Felipe, te acordás de alguna de estas. Yo de memoria tengo muy mala memoria, no me estoy acordando. Vos, Fabiana, ¿te acordás cómo eran estas organizaciones internacionales que se meten, se van metiendo en la educación pública? Que estamos trabajando en el grupo más grande de forma escolar y el derecho a la educación con el observatorio. Estaba contándoles del observatorio de ayer, la inauguración a todos, y bueno, para que la escuchen por YouTube, que está la grabación. Ah, buenísimo. Y hay unas redes de estas que se llaman Todos bueno, ahora no me acuerdo, que bueno, hay algunos tesis que están investigando sobre esas redes internacionales que tienen bueno, conexiones más con movimientos conservadores o neoliberales, como bueno, como estas distintas experiencias como Impulso, otras que tienen, además de financiamiento estatal, tienen financiamiento de empresas que exoneran impuestos, o sea que el Estado deja de recaudar impuestos de las empresas porque lo donan a este tipo de obras sociales. Pero ¿quién es el que decide a quién donar y a dónde donar? Es la empresa, o sea, no es el Estado que dice, bueno, de los impuestos que yo recaudo de todas las empresas, el Estado decide a quién dona o dónde pone el dinero. No, es al revés. Según la ley que hay actual de exoneración de impuestos, es la empresa la que decide a dónde dirige su donación, a qué organización y a qué lugar dirige su donación. Entonces, bueno, se han rastreado, las investigaciones que han hecho también han rastreado, bueno, cuáles son las empresas que donan y a dónde dirigen. Y bueno, entonces ahí tenemos en Impulso, por ejemplo, qué empresas donan y así a otros emprendimientos y eso, bueno, es en definitiva, son los rastreos que han hecho en esto de que se inició en los gobiernos de izquierda, pero que ahora, evidentemente, en este gobierno se van a multiplicar y se va a agudizar ese modelo. Y bueno, esas son un poco las cuestiones de esta tercera línea que está trabajando bastante en todo lo que es esto del derecho a la educación, del observatorio, lo que implica. Y bueno, se están haciendo también articulaciones con otros grupos de Facultad de Psicología, de Facultad de Ciencias Sociales, que también, bueno, hagan distintos productos. También se abrió los colectivos de las escuelas, si hay escuelas y colectivos de la educación, escuelas en sentido amplio, liceos públicos, las UTU y todo lo que tiene la UTU, que quieran o armar un video o armar una sistematización y que eso sea difundido en el observatorio, se está abierto justamente a ese tipo de experiencias. Se van a armar entrevistas a distintos actores, se va a tratar de mostrar dentro del observatorio, además de investigaciones más cuantitativas que se puedan mostrar ahí, también se van a mostrar, bueno, producción de nuestras líneas de investigación, pero a su vez de otros colectivos y de otras organizaciones de la sociedad civil
para que sea un lugar, el Observatorio del Derecho a la Educación, donde realmente en esa línea del derecho a la educación, con una línea muy clara hacia dónde, ¿no? Buscando una educación más justa, igualitaria, igualdad en sentido amplio, y que justamente que reconozca la diversidad y la diferencia, ¿no? Esto de igualdad y diferencia, no es igualdad igual a homogeneización, sino igualdad como sinónimo de reconocimiento de la singularidad de cada sujeto y de las diferencias de cada uno. Entonces, bueno, en ese entramado es que se está impulsando esto. Estuvieron, por supuesto, ya en el lanzamiento representantes del Instituto de Educación, de la facultad, por parte de la decana Olio Giovanni. Bueno, también habló Rabó, el rector, porque no podía estar precisamente, un lindo, también unos minutos de regrabación bueno, valorando y por qué le parece al rector también que la universidad tiene que tener este tipo de experiencia como es un observatorio, ¿no? Y también, bueno, también hablaron distintos investigadores de universidades de Argentina, de Cuba, de México, de Chile, de Brasil, que tienen contacto y están trabajando en forma de intercambio y de hace tiempo en red con estos grupos del Instituto de Educación, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía importante que ustedes estuvieran al tanto como estudiantes del Instituto de Educación, como estudiantes de la licenciatura, porque fue un evento muy importante el de ayer, y es algo que lo pueden seguir en las redes, por las redes sociales también está el lanzamiento del observatorio. ODED es la sigla, y el link, ay, yo soy de terror para... Yo les acabo de pasar el link al chat. Qué bueno. La página. Ahí pueden también. Ahí tienen la página donde pueden acceder a todo, al mismo observatorio que ya se inauguró, y que explica más en detalle lo que es, lo que busca. Y bueno, capaz que también en esto de esta cruzada por la licenciatura se van a ir encontrando con distintas oportunidades de participación de alguna medida en el observatorio también, ¿no? Porque eso es un lugar que se pretende, bueno, plural, amplio, ¿no? Ese es un poco el espíritu también del observatorio. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta sobre esto, pero me parecía importante explicarles. Yo estuve escuchando ayer un poquito porque estoy suscrita a la página y por eso me enteré. Me pareció súper interesante, importantísimo, pero lo que me preguntaba si existe así en ese modelo en otros países, lo del observatorio. Sí, o sea, yo concretamente decirte, mira, está tal observatorio en tal lugar, no te sé decir, pero sí sé que en otros países esto ya sea, y hay observatorios sobre distintas temáticas. Por ejemplo, hay acá en Uruguay un observatorio sobre el derecho a la alimentación, que lo gestiona y lo llevan adelante la Escuela de Nutrición, que ellos se han reunido también. Está por salir también otro observatorio sobre el derecho a la comunicación, no me acuerdo si se llama exactamente así, pero están gestionando uno, la FIC, la Facultad de Información y Comunicación, está por salir. Y bueno, esos son los casos más concretos que sé y que están haciendo vínculo de Uruguay. Y después, evidentemente, también se han reunido con estos investigadores que han apoyado, Eva Peroni y, bueno, Nora Gluz, no me acuerdo el nombre del chileno, bueno, desde las universidades estas que yo les comentaba, que han saludado también al observatorio, está todo grabado, ellos también, en esos países también hay observatorios, y bueno, son así que no es algo tampoco novedoso de Uruguay, sino que es algo que ya se ha tomado de otras ideas. Esto de los observatorios es algo que está impactando en las últimas décadas, con las nuevas tecnologías, evidentemente, que ha permitido, ¿no?, hacer esto.
Bueno. Entonces ahora sí, después de estas cuestiones que no hay que dejarlas pasar, yo creo que está bueno que ustedes estén informados. No me di cuenta de haberles avisado en la clase disculpen, del miércoles, porque capaz que a algunos les hubiera gustado ir de forma presencial, pero ahora lo tienen grabado y pueden seguirlo y escuchar todo el lanzamiento donde explica de forma detallada, porque está en el YouTube y pueden acceder al mismo observatorio, ¿no? Bueno, ahora la idea de hoy era trabajar con lo que estaba planificado para la clase de hoy, un poco como mostrar, bueno, qué es la teoría del acontecimiento didáctico y trabajar con el texto del libro Didáctica Mínima, los acontecimientos del saber. Bueno, es un libro que tiene 4 autores, Luis Beares, Elisa Bordoni, Ana María Fernández y Felia Ross. En su momento ellos, sobre todo Luis, que ahora se jubiló, pero Eloísa y Ana María siguen estando en el departamento y son las profesoras grado 4 y grado 5 del departamento. Y bueno, el primer artículo de este libro, Enseñanza-aprendizaje revisitados, un análisis de la fantasía, entre comillas, didáctica. Y entonces, bueno, acá es donde Luis, yo creo en este artículo, es del primero así artículo que él escribió contundente, donde él sintetiza todo su perspectiva de afectación del psicoanálisis lacaniano y del análisis discurso de Piaget al campo de la teoría de la enseñanza que él postula, y hace todo un análisis crítico de la didáctica moderna, y bueno, propone al final bueno, esta cuestión del saber fuertemente ligada atravesada por los 3 registros lacanianos, y entonces, o sea, y a partir del concepto de fantasía didáctica, ¿no? Y bueno, y por supuesto que lo central acá esto también cómo distingue la didáctica de lo didáctico, y también qué entiende por acontecimiento didáctico ligado a lo didáctico, ¿no? Un poco como los puntos centrales de lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? Y discutir, y lo que ustedes tengan subrayado de este texto, ¿no? Pero yo diría, sí, que podríamos decir en una estructura general del texto, primero explicar esos 3 aspectos que él señala como centrales, por qué le va a llamar mínimo, la didáctica mínima, por qué el libro se llama didáctica mínima, esto de lo mínimo, a qué está haciendo referencia, y en contraposición a qué, ¿no? Que en definitiva juega con Comenio ahí, ¿no? Y con lo moderno. Lo moderno, la didáctica moderna es la didáctica magna, y él hace un libro y le llama didáctica mínima, está jugando ahí, evidentemente, semánticamente y discursivamente, con una oposición a lo moderno, entendido como la didáctica magna, ¿no? Después, un segundo aspecto, esta cuestión del acontecimiento, ¿no? De los acontecimientos y del saber, ¿no? En la cuestión del saber. Entonces yo creo que 3 palabras clave en el título: mínimo, acontecimiento y saber, que vamos a irlos, que atraviesan todo el texto, y vamos a irlos viendo en forma un poquito más detallada. Y bueno, y la hipótesis central es, ¿no? Esta cuestión de la relación transparente, lineal del proceso de enseñanza aprendizaje, ¿no? Y esto es un poco también, no el título del libro, sino el título de su trabajo. Bueno, es una fantasía, es del orden de lo imaginario, esto procesual, esta idea de transparencia, esta idea de linealidad entre la enseñanza y el aprendizaje, esta relación transparente y lineal de guión de un proceso indistinguible entre la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, en cierta medida es una fantasía didáctica, es una cuestión del imaginario, ¿no? Que es un poco la hipótesis que conjuga el título, ¿no? Sería como una hipótesis central también del artículo. Y bueno, y después como 4 ejes centrales, ¿no? Que aborda el artículo, más allá de estos aspectos que atraviesan todo el artículo y de esta hipótesis central, ¿no? Que recién dije. Por un lado, de esos 4 aspectos, por un lado la distinción entre la didáctica y lo didáctico,
¿no? Ese es el primer punto que vamos a trabajar. La didáctica propiamente moderna, propiamente, ¿no? De esto de la didáctica magna, qué implica eso, qué concepción epistemológica hay atrás de la modernidad y de la didáctica en la modernidad, y va a contraponer a eso la cuestión de lo didáctico. Bueno, va a profundizar evidentemente en un segundo aspecto, en un segundo momento, esto, bueno, justamente de la didáctica de convenio, y hacer todo un rastreo ahí de la didáctica moderna y los significados con un cuadro muy interesante que conjuga esta crítica a la didáctica. Y va a hacer una síntesis también, volver a hacer una síntesis de Yevalar en 5 puntos. Y bueno, después en un tercer momento va a definir lo que es el acontecimiento interactivo, le va a llamar él, y ahí va a trabajar con todo lo que es la afectación de la psico y sociolingüística al campo educativo, y ahí me parece que es lo que más se une, lo didáctico como acontecimiento interactivo es lo más similar a la perspectiva que hemos trabajado de Edith Lidwin, ¿no? En ese sentido que ella estaba muy afectada también y ha trabajado mucho con esos autores de la sociolingüística y psicolingüística, donde lo ubica ya no en la didáctica, sino en lo didáctico, pero más que nada como acontecimiento interactivo. Y bueno, y después un cuarto aspecto que vamos a trabajar es ya de lleno que entiende justamente por lo didáctico ya como acontecimiento discursivo a partir de una afectación de Michel Pechet. Ese sería el cuarto aspecto, donde va ahí a trabajar el RSI, el real simbólico imaginario lacaniano, el concepto de fantasía didáctica y los 3 registros de saber. El imposible saber, la falta saber, ¿no? El imposible saber propio del real, la falta saber propia del simbólico, de mención inconsciente, ahí también está el deseo, y el conocimiento estabilizado del orden de representación propia del imaginario. Eso es un poco, a grandes rasgos, como un esquema de, bueno, por dónde vamos a ir pasando en esta estructura del texto que tenemos para bueno, discutir, comentar, también evidentemente escuchar las cuestiones que ustedes hayan subrayado, que hayan traído como para discutir. Bueno, pero ese es un poquito el esquema como general de que nos parecía importante trabajar. Bueno, ahí cuando hablamos de mínimo, vamos empezando a ver estos 3 aspectos más generales de cómo nombró el libro y por qué le llama a la didáctica mínima, ¿no? Y habla mucho esto de materialidad también, esto que nos persigue continuamente a nivel epistemológico, que es esto del materialismo, el materialismo mínimo también, que está ligado a eso también, a un materialismo mínimo, postura epistemológica, a partir, bueno, de la afectación también de las perspectivas teóricas que se trabajan, de afectación del análisis de discurso, de afectación a partir del giro lingüístico, de lo que hace Lacan de la lingüística y del psicoanálisis de Freud, que él hace una relectura, de Saussure también, sobre la teoría del signo, hace una relectura e invierte la relación entre significante y significado, dándole prioridad, mucho más prioridad a la dimensión significante sobre el significado. Bueno, todo esto hace también a entender esto de lo mínimo y a esta materialidad, en algún sentido que él le llama en la introducción del libro, ¿no? El término mínimo que tiene carácter central en la epistemología materialista contemporánea, ahí está cuando hablando de la epistemología materialista contemporánea, está hablando justamente de la afectación que ha hecho el psicoanálisis
y en cierta medida el análisis de discurso al campo de las ciencias humanas y sociales, ¿no? Se opone al tradicional y generalista magna, ¿no? Albergada en la definición conveniana constitutiva del campo, ¿no? En este sentido, bueno, hay una imposibilidad de conocer todo, de saber todo, de transmitir todo y a todos. En cierta medida hay un cuestionamiento del todo, ¿no? Y de lo magno. De esta premisa, de este cierto optimismo pedagógico propio de lo moderno, ¿no? De esta racionalidad y que la razón, bueno, como tal puede conocer todo plenamente, de forma transparente, lineal, de forma progresiva. Todos estos postulados. En aquella definición y en la teleología que presidió el campo desde entonces, la didáctica es concebida como una forma de tecnología o arte, un programa para producir secuencias de enseñanza, controlarlas y evaluarlas, ¿no? Se puede controlar, se puede evaluar, se puede enseñar plenamente. El término mínimo, por su parte, apunta a un ejercicio investigativo que exige el establecimiento minimalista de una materialidad. Este materialismo mínimo, que también lo trabajaba Piaget a partir de Althusser, ¿no? Cuando hablábamos de esta diferencia entre objeto real y objeto de conocimiento, bueno, estaba postulando ahí la existencia de una materialidad, una necesariedad de algo del orden de lo real que determina el objeto de conocimiento, pero que es diferente, que lo distancia, ¿no? Entonces ahí también hay epistemológicamente ese postulado de materialismo mínimo. Y bueno, esta es, me parece, la síntesis más epistemológica de este término mínimo, ¿no? Y por qué postula, en cierta medida, esta didáctica desde el punto de vista mínimo, en el sentido también de la afectación que se ha tenido a partir del giro lingüístico, a partir de, bueno, de todos estos autores que en cierta medida atraemos, con, bueno, desde Yevalar, desde la afectación de Lacan. En este sentido también acuérdense, para ir uniendo cosas que fuimos leyendo, ¿no? Acuérdense el primer texto de Bordoli, cuando ella trabajaba la distancia entre enseñanza y educación, y trabajamos esa diferencia a partir de Herbart, y cómo eso después, bueno, cuando ya citaba a Freud, ¿no? Las tres proposiciones imposibles, ¿no? También ahí, desde Freud, bueno, hay una imposibilidad, ¿no? Constitutiva, ¿no? De, bueno, educar plenamente las tres profesiones imposibles, que son gobernar, curar y gobernar. Las tres profesiones imposibles. ¿Por qué? ¿Imposibilidad en qué sentido? De hacerlo plenamente, totalmente, ¿no? De curar al otro totalmente, de poder educarlo y manipularlo, y no. ¿Y eso desde dónde lo dice Freud? Y bueno, desde la existencia del inconsciente, ¿no? A partir de ahí se postula en cierta medida una imposibilidad plena, porque hay algo ahí que se resiste, ¿no? Hay algo ahí del orden de la singularidad que se resiste a el control total, el sujetamiento total del otro. Entonces también desde ahí uno podría decir, bueno, desde esa perspectiva también, bueno, en cierta medida el psicoanálisis viene a romper con esta idea de optimismo total, moderno, magno, ¿no? En ese sentido también. Pero dejo un poquito acá, interrúmpanme, a partir de esto, cómo lo ven, si ¿qué les parece esta primera, que creo que es central, ¿no? Para entender un poco las perspectivas actuales del campo de las ciencias sociales y humanas, afectadas por, bueno, todas estas perspectivas con grandes diversidades, no todos tomaron exactamente la misma perspectiva teórica, como bueno, Luis toma algunos, después hay otros autores, como otros toman más desde Laclau, o toman, bueno, otras perspectivas teóricas, pero que también siempre están afectadas en cierta medida por el psicoanálisis y por otros teóricos y epistemólogos importantes.
Bueno, ligado a este término, entonces al primero, al mínimo, también, porque está como enlazado, ¿no? Está el término, el segundo término que atraviesa todo el artículo y el libro, que es el término acontecimiento, que después lo vamos a trabajar más cuando hablamos de acontecimiento discursivo. Bueno, ahí, ¿qué quiere decir esta idea, no? Dice, el término acontecimiento remite con una larga y enjundiosa historia que se remonta a la antigüedad, a la configuración de un fenómeno en el cual la materialidad didáctica se construye en lo didáctico, que es del orden de la ocurrencia, del devenir, del acontecer y supone la posibilidad de proponer una materialidad estudiable a la vez que sus dimensiones recurrente y singular. Bueno, así definió Luis esto de acontecimiento, ¿no? Que está evidentemente afectado por el psicoanálisis, y cuando habla de singular habla de la dimensión inconsciente, evidentemente. Bueno, y hay una ligación ahí con lo temporal, y con el tiempo, como veníamos trabajando desde Yevalar, ¿no? Un tiempo que ya no es el cronológico, ¿no? Sino está afectado la cuestión del acontecimiento por un tiempo también lógico, un tiempo que es de otro orden, ¿no? Donde la relación causa-efecto de la determinación del pasado sobre el presente se cae y empiezan a haber otro tipo de interacciones y de complejidades relacionadas. Ay, perdón, me perdí. ¿Dónde andan? ¿Dónde estás? Yo estoy en la introducción del libro. En la introducción del libro, analizando el título, ¿no? Porque es llama didáctica mínima de los acontecimientos del saber, tomando esos tres términos: mínimo, acontecimiento y saber. Sí, pero el acontecimiento que leíste recién, ¿en qué página está? 7, 8 del libro este o la segunda edición. Ah, 7, 8, entonces yo leí otro capítulo. Yo estaba en el otro capítulo libro, que vamos a leer va a empezar en la página 11. En la página 11 va a empezar, o la 13, está corrido 2 páginas en la versión editada hacia la mayoría, en la que está en la web, en la EVA, está todo corrido 2 páginas. Entonces, esta parte de la introducción solo la tienen la que tiene este libro. 7, 8 ¿no? dijiste, página 70. Los que este artículo, sí, 7 y 8. Ah, 7 y 8, pensé que era 70. Claro, no, 7 y 8, disculpen que estoy un poquito resfriada, como después. No, entendí 78, entonces dije, no la puedo evitar, pero bueno. Ah, no, que lo Y este texto, está en la página, empieza en la página 11 o en la página 13, según. No, que me fui a 78, por eso. No, bien. Bueno, entonces el tercer aspecto, ¿no? El saber. El saber también es algo que atraviesa esta perspectiva y que ya veníamos con la lectura de Yevalar, lo mismo, ¿no? Yevalar, la palabra saber es como la palabra más importante de su trabajo. Bueno, evidentemente, la transposición es en relación al saber, evidentemente, y es su eje. Y bueno, pero él va a hacer otra lectura con otro bordeo más y con otro regodeo más afectado por el psicoanálisis, ¿no? El término saber apunta a la jerarquización de las composiciones representacionales, heurísticas o en falta. Ahí están las 3 dimensiones. La representacional sería el conocimiento, heurísticas o en falta, y después que transitan el acontecimiento, en ocasión de las cuales se produce como efectos relaciones interaccionales e intersubjetivas. Y ahí está hablando un poco, claro, está medio dicho así, es como medio, ¿no? Que no se entiende mucho lo que está diciendo acá Luis, pero está hablando de esta idea, ¿no? De las distintas posiciones del saber según los registros. Bueno, cómo está atravesado el saber también por el acontecimiento. Y bueno, y que se podría relacionar en esto que lleva Yevalar cuando dice, bueno, cómo
hay una centración en la producción, en términos de investigación, en el saber sabio y en este saber que le llama laico o académico, y su diferencia entre el saber a enseñar o enseñado propio del registro didáctico, ¿no? Que es más del orden de la reproducción. Bueno, el acontecimiento está ligado a la producción, ¿no? Evidentemente, el saber en el acontecimiento está ligado a la producción. Y bueno, y ahí habla como efectos relacionales, interaccionales e intersubjetivas. Bueno, ahí lo interaccional es cuando va a hablar de acontecimiento interactivo, que lo va a diferenciar del acontecimiento discursivo o intersubjetivo, que va más a la línea afectada en cierta medida por Chevalard, pero también por más en profundidad con algunos elementos de Jacques Lacan, ¿no? Bueno, nos vamos de lleno, esto es un poco un preámbulo, nos vamos de lleno al artículo mismo que ustedes tenían, y son los, ¿no? Esta idea de, bueno, de separación que él va a introducir ya de entrada al inicio entre enseñanza y aprendizaje, una crítica a este guión, y va a decir cómo esa relación en guión entre enseñanza y guión-aprendizaje como un único proceso es del orden de la fantasía didáctica, va a decir, ¿no? Y bueno, iba a criticar eso como viéndolo como un único proceso, ¿no? Y bueno, esto por supuesto es a partir de la lectura que se hace de Chevalard, evidentemente. Afectado desde ahí, y después, bueno, con otros autores que ya lo vimos, ¿no? Porque decíamos la riqueza tan importante de los últimos 3 capítulos de Chevalard, que son en definitiva lo central, ¿no? No sé si quieren tener cosas subrayadas de ahí, de esa primera parte del texto, qué es lo que quieren. La división esta que hace en la página 13, mía, qué mal se oye, ¿no? Sí, dale, léela. 13 o 11, según la versión, la primera carilla del artículo. Que dice, para encontrar este espacio empírico prefigurable teóricamente, podemos ensayar una distinción que parece obvia. Por un lado, la didáctica como corpus deóntico, que incluye... Ahí estás en la primera carilla del artículo, ¿no? Me fui a la división entre didáctica y didáctica. Ahí va, estás en la 13, está bárbaro, en la o 15 según cada uno, en la página 13 o 15. Sí, está bárbaro, o sea, vas a trabajar la distinción entre la didáctica y lo didáctico, buenísimo. Sí, lo otro me parece que ya más o menos. La didáctica, el corpus deóntico, que incluye discursivamente proposiciones sobre un ser y un deber ser de la praxis de la enseñanza, aprendizaje, con una larga historia y con una importante variedad de formatos y formulaciones. Y por otro, lo didáctico, fenómeno actualizado que observamos en la actividad interpersonal del enseñar y del aprender, fuera o dentro de instituciones acondicionadas para este fin. No, lo que quería señalar esto del deber ser, que es tan fuerte, ¿no? Hay un deber ser que la didáctica te marca, y
que lo otro se escaparía del deber ser, lo didáctico. Sí, que es como más prescriptivo, ¿no? Es cuando uno lee, bueno, por supuesto que Convenio, el texto de Convenio podría ser un ejemplo muy claro de la didáctica. Y bueno, y lo didáctico hay varias ahí. Ahí me hace acordar también un poco esta distinción, igual, que se dio en el campo curricular, entre el currículum tecnicista o prescriptivo, y después lo que vino a discutirle en lo didáctico, bueno, lo que dice Loisan como el currículum como producto y el currículum como proceso en construcción, ¿no? Yo creo que hay algo de eso también, de esa distinción en este señalamiento. Entre ese corte que hace Loiza en el otro artículo que leímos, entre el currículum como producto prescriptivo, el currículum prescripto que le llamamos también, y el currículum en acción, el currículum como práctica, en construcción, que sería una perspectiva, otras que son más las perspectivas prácticas, o las perspectivas más afectadas por el acontecimiento didáctico, como ya le postula, como el currículum como un mínimo de saber, como un postulado mínimo de saber, también lo define ella. Entonces ahí estaría más del orden de lo didáctico, o sea, lo curricular, o sería entonces ahí, capaz que podríamos decir lo curricular. No sé, como para ir ligando con otras cuestiones, para poder ir trabajando también esta distinción, ¿no? Porque más que acá en lo didáctico se pueden englobar tanto las perspectivas interaccionistas como las perspectivas más afectadas por el psicoanálisis y por el análisis de discurso. O sea, ahí también en la dimensión de lo didáctico él pone por lo menos dos. Y bueno, ahí podríamos poner nosotros en ese corte entre el currículum más prescriptivo y el currículum como lo que sucede efectivamente, ¿no? En el lugar de la observación, que observamos actualizado entre el enseñar y el aprender, o sea, en un registro de... Uno podría decir, bueno, y el currículum oculto también es del orden de este elemento de lo didáctico también, ¿no? Porque es lo que acontece en un aula, en la instanciación. Lo que él llama muchas veces también en los textos la instanciación didáctica. Bueno, en el momento mismo de... Y bueno, y los elementos históricos, más del orden estructural, histórico, en esto, ¿no? Estarían más del orden de la didáctica, todo lo que sucede como determinación histórica, social, cultural, que también tienen un peso muy importante, ¿no? Que son necesarios ser estudiados también las determinaciones más estructurales generales, ¿no? Que en términos de las aportaciones del campo de la pedagogía uno podría decir, bueno, en la dimensión de la didáctica y la dimensión más estructural, más el campo también de la pedagogía, también tenemos una serie de análisis más críticos que analizan cómo se determina la escuela también en términos de los críticos reproductivistas, que fueron muy importantes también para el trabajo sobre la educación, bueno, ahí trabajan cómo hay una relación entre la cuestión de la estructura económica, social, cultural, que afecta a la escuela, ¿no? Y la escuela en definitiva reproduce esas determinaciones de clase, y las podríamos ampliar género, raza, etc. Entonces también son importantes hacer esas lecturas más estructuralistas de la determinación histórica y social de la escuela, cultural, ¿no? Para leer la escuela y analizar la escuela. Que estarían en el orden ya de la didáctica, creo ahí, es la dimensión más estructural.
como que lo A ver, relacionás, sí, Fabiana. didáctica con lo estructuralista y lo didáctico con lo procesual, una cosa así, ¿o entendí mal? Con el acontecimiento, con la dimensión más de acontecimiento, más de la dimensión más del fenómeno actualizado, de lo que acontece ahí, y rompe esa estructura, esa circularidad de la historia, de la determinación estructural. Es un estructuralismo abierto, entonces por algo están las dos cosas, ¿no? Estructura y acontecimiento. En la dimensión de la estructura pongo más el nivel de la didáctica, y en la dimensión del acontecimiento el nivel de lo didáctico. Pero están enlazados también esos niveles, no se pueden leer desestructurados. Para el discurso, para Piaget, es las dos cosas, es estructura y acontecimiento. Entonces, una no puede estar sin la otra. Son dimensiones que están imbricadas. Carolina, estás con la mano levantada, ¿va a decir algo? Vamos, Caro. Hola, ¿cómo andan? Esto que hablábamos recién, yo lo marqué en la página 17, cuando habla del corpus didacticae, que dice que el corpus, en mi texto está la 17, que es la fotocopia de Eva. Es la 15 en el texto este. Entonces Dice, estás con la de la leo Eva, ¿verdad? Está. Sí, de la de Sí, dale. El corpus didacticae preside el accionar docente, la constitución de los sujetos en la escuela, los ritmos conceptuales de pensar lo didáctico y, en una palabra, la instanciación constante de un discurso a medias doxástico y a medias deóntico que se puede identificarse con la pedagogía. La didáctica como discurso históricamente constituido puede incluir formulaciones teóricas. Ahí está eso de instanciación que yo no había como comprendido bien, pero esta parte como que me hace acordar a lo que es el manual, ¿no? La didáctica magna de Comenio, de repente, ¿no? En este sentido yo lo había visto un poco más en oposición al acontecimiento, ahora tú lo traes capaz que un poco más entrelazado. Sí, está bien que vos hagas esa distinción o porque por los momentos uno podría tomar la dimensión de la didáctica como la dimensión más estructural y como necesaria, y leerla junto con la... Y por otros momentos, en distinguir como teóricamente dos dimensiones, una dimensión más moderna, de una posición, ¿no? Más magna, de crítica a la modernidad, a partir de esta teoría más afectada por el giro lingüístico y todos los avances del análisis de discurso, más centrada en poder entender la didáctica más desde otro orden, ¿no? Más una teoría de la enseñanza. Y entonces ahí son como dos nociones distintas de sujeto, una tiene una noción de sujeto más psicológico, la otra tiene una noción de sujeto más atravesado por el inconsciente, etcétera, etcétera. Entonces, como que teóricamente son opuestas. Entonces me parece que está bien también lo que está diciendo Carolina, y es lo que está diciendo Luis acá, ¿no? Sí, yo las había visto como opuestas también, no como relacionadas. Porque si nosotros ponemos la didáctica como un fenómeno, como una dimensión estructural necesaria, y como parte también y hacemos un juego, como hace él el juego, ¿no? Entre las tres dimensiones, entre el conocimiento y el saber, en ese mismo juego, así como pongo conocimiento y saber, pero que son, y lo mismo hago con los elementos de la didáctica y lo didáctico,
hago un juego de articulación en ese sentido. Pero después teóricamente puedo decir, bueno, hay teorías opuestas, ¿no? Bueno, hay una teoría que su visión es centrada en la cuestión más prescriptiva, tecnológica, de la psicología, el sujeto, ¿no? Y se cierra ahí, y ahí opongo otras teorías que, bueno, tienen una afectación del psicoanálisis, entonces ven el fenómeno desde otro lugar. Entonces ahí hago oposición. ¿Se entiende un poco lo que estoy trayendo? Un poco, me parece que son esos matices que está bueno poderlo ver las dos cosas. Porque inclusive en esta primera definición de la didáctica y lo didáctico que trae Luis en esa página, el corte está más puesto ahí, entre el fenómeno actualizado ¿no? El currículum en proceso y el currículum prescriptivo. Está más ahí puesto el corte. Y acá después hace una crítica más bueno, hace una crítica a las teorías a las teorías más modernas. A lo moderno, ¿no? Gracias. Yo creo que el punto 1 y 2 ahí es más por el lado de lo que ustedes están trayendo, de las diferenciar dos teorías diferentes, de la página 12. El punto 1 y 2 de la página 12 o página 14, en la versión de Carolina y los compañeros que bajaron del texto de la EO. Cuando habla, bueno, algunas distinciones básicas, la didáctica y lo didáctico, cuando trabaja el punto 1 y 2, está hablando de esta distinción de dos perspectivas distintas teóricas. Sí, después de lo que leyó Carolina, viene la teoría de la mediación. Que ya la habíamos trabajado, ¿se acuerdan? La didáctica Sí. de la mediación. Y si leemos, si quieren leer el 1 y 2 de la página 12 o 14, según cada uno, después del subtítulo, algunas distinciones básicas, ¿les parece? Para ver justamente esta distinción más teórica. Como dos puntos de vista distintos sobre cómo, de la disciplina didáctica, ¿no? Dice, existe una disciplina ciencia o circunscripción de saber, consistente teórica y metodológicamente, con un grado suficiente de sistematización y una epistema autónoma, clara y distinta, que llamamos didáctica. Y dice 2, existe un campo de saberes, prescripciones, prácticas, descriptibles y evaluables, y otras modalidades de registro en las cuales laten ciertas conformaciones inestables que llamamos didáctica. En uno está haciendo acento en una epistema autónoma, clara y distinta, y en otra en ciertas conformaciones inestables que llamamos didáctica. Está difícil eso, ¿no? Sí, tal cual. Tal vez la 2 tenga más que ver con la parte histórica, ¿no? Cómo se va adecuando las distintas teorías, cómo se van aplicando a esa didáctica epistemológica y autónoma que él dice. Él se va a inclinar por la segunda, afectado por esta inestabilidad, afectada por el psicoanálisis, ¿no? Me parece que va por ese lado, mostrando esa diferencia teórica que yo les quería como
traer en esa cuestión que, bueno, cuando hoy Carolina leía más adelante sobre el sujeto psicológico, que es más de la primera, y del sujeto moderno, del punto 1, y bueno, y en el 2, y él además que dice, son dos posiciones diferentes respecto al lugar epistemológico de la didáctica. Sin entrar por ahora en detalles, me inclino por la segunda, o sea, él se posiciona teóricamente en el segundo, en esta cuestión de la inestabilidad. Y bueno, y hace una lectura, además del campo moderno de la didáctica, como un campo epistémicamente débil, y ahí coincide con Díaz Barriga desde otro punto de vista teórico, pero bueno, hay coincidencias en esto que también decía, en cierta medida, o lo podemos relacionar con lo que decía Camiglioni, Lidwin, sobre todo Camiglioni, de, bueno, siempre prestado, ¿no? De otras teorías, la dificultad de constituirse como un campo teórico propio, bueno, muy centrado, ¿no? en cuestiones prescriptivas. Los autores, bueno, más actuales que hemos trabajado sobre la didáctica, ¿no? Con distintas, bueno, por supuesto, acentuaciones teóricas igual. ¿Qué más quieren traer? O bueno, cuestiones porque del texto que no hayan entendido, ¿no? Esta es un poco la idea. Si no, yo sigo igual, leyendo cuestiones que tengo subrayadas. Está bueno que ustedes traigan. A mí me surgen dos cuestiones ahí que en general viene a ser, no, sobre cómo que ese querer desmarcarse de la psicología, pero la psicología sigue ahí pegada en general. Y lo otro es el carácter de la didáctica. Preside, preexistente, prefigura, ¿no? Y si la didáctica para generar teoría necesita una reflexión sobre la práctica, entonces como que siempre está por delante, pero en sí es la práctica la que le va a dar a la didáctica los insumos. Pero se marca como siempre anterior. Claro, porque ahí estás me parece, bordeando o trayendo de nuevo esta problemática de la distinción entre objeto real y objeto de conocimiento, en definitiva. Estás parándote ahí, me parece, al menos yo entiendo eso de tú. Está muy bueno que estás trayendo, ¿no? Porque en definitiva está diciendo, bueno, no hay una correspondencia de uno con el otro, pero también nosotros como humanos estamos en el orden del signo y de la representación, y por lo tanto siempre vamos a estar del orden del objeto de conocimiento. Y estamos tratando de captar algo de ese real, pero siempre nunca llegamos a capturar el real. El real siempre, ¿no?, es algo que nunca logramos capturar. Siempre hacemos aproximaciones. Entonces, en esas aproximaciones, bueno, siempre estamos en el orden de la significación en términos
sanagustinianos, y hacemos aproximaciones a eso, pero nunca logramos, bueno, entonces bueno, pero sí, Sí, a ese deber ser escapa mucho. Sí, a mí lo estaba pensando, pero no lo iba a decir. Pero ya que Luz lo trajo, esa necesidad de desmarcarse de la psicología a mí me llama la atención, porque en realidad poner tan en blanco y negro, pues yo lo veo así, tú lo matizás, pero en el texto está bastante fuerte, que pegarse a la psicología viene a ser algo como, no sé, ir al activismo, queda un poquito desvalorizado. Y yo pienso en el constructivismo. Nunca dijo que fuera lineal la enseñanza y el aprendizaje, al contrario, aproximaciones sucesivas, se decía mucho, era un eslogan. Aproximaciones sucesivas, de a poco se va llegando. Entonces no veo tanta diferencia con el psicoanálisis en eso. Digo, se está buscando un objeto, se va llegando como se puede, con agujeros, pero no lo puedo encuadrar en opuestos, el psicoanálisis y la psicología cognitiva. Tan así, tan separado no lo puedo. Sí, más allá, yo creo que bueno, hay un estilo de una modalidad de redacción y unos énfasis, evidentemente, que uno puede estar más, discrepar más, estar más, o sea, es un estilo muy particular el de Luis en las maneras y a veces de una manera lo dice que es como demasiado blanco-negro o uno. Pero bueno, en términos teóricos, en definitiva, eso sucede, lo que pasa en la teoría, eso es lo que está tratando igual de mostrar, ¿no? Cómo teóricamente son dos ideas de sujeto diferentes. Un sujeto, ¿no?, del inconsciente y otro sujeto más atravesado por la cognición, o sea, donde el inconsciente ahí no está. Entonces me parece que eso es lo que está tratando también de énfasis. Pero yo me quedé ligada, igual, está bueno igual esto que trae Fabiana, pero me quedé ligada con la idea de Luz cuando traía recién. Y justo, mirá, tenía subrayado acá que me parece que va mucho también en la línea esta que ella venía trayendo, que dice en la página 14 mía o 16 de ustedes, en el párrafo grande del primero, en la mitad. Dice, todo objeto debe estar, entre comillas, del continuo de su materialidad por una determinación teórica que lo prefigure a priori. Y ahí está la relación entre objeto real y objeto de conocimiento, y diciendo, bueno, nosotros siempre nos manejamos en definitiva en el orden, si somos investigadores, de esa determinación teórica que va a prefigurar ese objeto real. Estamos con un determinado punto de vista teórico como investigadores, y cuando nos acercamos al triángulo didáctico, a lo que acontece en un aula, nunca llegamos a lo que acontece ahí, siempre capturamos algo de eso, pero siempre a través de una matriz teórica que uno selecciona como investigador, de una perspectiva para analizar eso, ¿no? Entonces siempre estamos recortando de ese real o de ese objeto real, hacemos recortes, ¿no?, de ese continuo, de esa materialidad, ¿no?, pero siempre por una determinación teórica. En cierta medida está explicando acá de nuevo esa relación altuseriana entre objeto real y objeto de conocimiento, me parece a mí, ¿no? Y tomando un poco a Yevalar, porque además que al final del párrafo un poco lo cita también. No sé, evidentemente está volviendo a esa cuestión de la introducción de Yevalar, ¿no? Y bueno, y un poco tratando de seguir un poco la contestación de Luz, me parecía que estaba bueno. Hay otros autores igual, con otras perspectivas distintas, como Bourdieu, que también en algún sentido hablan de algo de esto, ¿no? De
la metodología o el método, bueno, está ligado a la teoría, no en la investigación. No se puede separar. Construye el objeto, ¿no? La teoría construye el objeto de investigación. Un poco también me parece que va en esta línea. Claro, que son todos autores franceses también. Tú también ustedes han leído Metodología de la Investigación, por ejemplo, por traer otros autores de otro palo, que es más argentina, pero un poco también, cuando en los textos que ustedes trabajan bastante en Metodología de la Investigación Educativa, de Ruth Sautou, que se ha trabajado bastante, también trabaja con esta idea, ¿no? No, las traigo porque sé que los van a trabajar o han trabajado en metodología Sautou. Yo lo entiendo, pero no lo entiendo. Como A ver, dijo Cantinflas. O sea, la teoría, vas con la teoría a la realidad, ese sería el objeto de conocimiento de la teoría, y vas a la realidad, que es la escuela, el aula, y recortás. ¿Viene a ser así? Bueno. Esta frase que está medio difícil, recortado del continuo de su materialidad por una determinación teórica que lo prefigure a priori. Está hablando de esa relación entre el objeto real y el objeto de conocimiento, ¿no? Y está separándose más, sí. Yo creo que está ahí parado, ¿no? En problematizar eso, y vieron que al final del párrafo cita un poco a Chevalar. Sí, como que nosotros ahora vamos con toda esta teoría a la clase y nos paramos, bueno, pensando, esto no es un conocimiento estable. Bueno, no es que vamos a la clase, porque estamos hablando más en un lugar de la investigación, no de la investigación-acción, sí, ¿no? Ahí para sí, ponerse a Chevalar cómo se para. Entonces, bueno, como investigadores tenemos distintos recursos para hacer observaciones participantes, entrevistas, bueno, distintos recursos, instrumentos metodológicos diversos, ¿no? Pero esas técnicas de recolección de información que tenemos diversas, bueno, pero ¿qué leemos de ellas? ¿Cómo hacemos ese recorte? ¿No? Ya igual el hecho de una entrevista, ya ahí hay una producción del dato igual, ¿no? Siempre hay una manipulación porque hay preguntas que el investigador ya hace, o sea, siempre, ¿no? Pero más allá de eso, que bueno, uno captura de eso que sucedió algún elemento, ¿no? Lo captura de ahí, y siempre nunca podemos confundir el objeto real, lo que ahí sucede, con lo que uno captura y dice sobre eso. Y más que lo dice a partir del lenguaje. Acuérdense, estamos mediados ¿no? por el lenguaje, y bueno, y somos investigadores por la teoría. Entonces, eso hace que la lectura que hagamos siempre está mediada por una determinación teórica que lo prefigura, que prefigura el objeto. Y que siempre lo distancia, siempre hay una distancia, nunca podemos, sería positivismo afirmar, ¿no? Positivismo, no distinción, que el positivismo no distingue, evidentemente. El dato es la realidad. Bueno, y en el sentido común, acuérdense, ¿no? Sobre todo todas las investigaciones más cuantitativas, cuando los periodistas, ¿no? Salen a la prensa ¿no? y hablan en los programas, porque es un dato de la realidad, Bueno, eso que es una negación, en definitiva está siendo una negación, porque, bueno, el dato no es un dato, no es la realidad, el dato es una construcción social y humana, ¿no? A partir de un presupuesto que es, bueno, voy a medir la pobreza, y hay teorías que, bueno, entonces estas teorías, yo no soy economista ni me he dedicado a temas de pobreza, pero bueno, miden de esta manera con estos indicadores. Es una construcción la pobreza. Y le da, bueno, con estos indicadores de pobreza le da que hay en Uruguay 50. Otra teoría que elige otros indicadores, de repente le da que hay 60. Y bueno, ¿y cuál es la realidad?
50 o 60, no es ninguna, o sea, la realidad es una, y la construcción teórica a partir de determinada teoría dice esta cosa sobre esa realidad, y esta otra dice esta otra cosa. Y hay una distancia entre eso que se dice y la realidad. El dato no es la realidad. No sé, yo de repente me pongo muy, ¿no? Pero me parece que son como ejemplos muy claros donde, para poner esto en discusión, ¿no? Que a veces el sentido común lo trata de ignorar. El sentido común de un periodista, el sentido común, ¿no? De la política. Los políticos, cuando quieren convencer, evidentemente tratan de evitar esa distancia y mostrar, bueno, yo muestro con hechos y palabras y con, ¿no? Esta es la realidad. Bueno, quieren convencer. Científicamente ponen la palabra científicamente. Claro. Depende de la interpretación subjetiva del dato. Claro, igual, cuidado, no es cualquier interpretación, y por ejemplo hay rigurosidad teórica y científica que hace que esté validado, que esté discutido con pares, que sea, ¿no? O sea, también no es decir cualquier cosa sobre algo. Bueno, no, yo te tomo acá y te pongo mis hipótesis y mis marcos teóricos, y trato de ser fiel a esta perspectiva teórica. También, ¿no? Entonces, no es decir cualquier cosa sobre ¿no? Bueno, también tengo que ver la rigurosidad de lo que estoy diciendo, entonces la ciencia también tiene, bueno, reglas y maneras de validar o no ese conocimiento. Y procedimientos En la página 16 decía que el mayor problema del campo es que hay demasiada certeza doxática, que todo objeto debe ser recortado y prefigurado. Eso que ya habíamos leído, ¿no? Lo doxático. Sí, no, bueno, pero... Porque ahí lo que quiere decir Luis, bueno, está muy en un plano donde más que nada decimos lo que se debería hacer. Damos como recetas, pero ahí no hay una teoría que trata de leer algo que sucede desde determinado lugar teórico. Como que eso se ha olvidado y queda mucho en decir, bueno, parate acá, hacia así, bla, o sea, donde se pierde el sustento más teórico. Pero Carolina, levantaste la mano y te doy la palabra. No, cortito, para aportar a esto que estábamos hablando, nomás que la teoría es como un lente, ¿no? Que nosotros vemos los datos y capaz que desde la doxa lo podemos dar hacer un análisis, pero después de la teoría, de apoyarnos en un discurso teórico, seguramente le vamos a dar otra mirada, es como un lente para mirar esos datos, ¿no? Tengo acá una frase que la escuché, que salir de la doxa y entrar a la episteme, ¿no? Es como ese camino que seguimos cuando, bueno, la teoría nos da eso, nos da una mirada distinta, que no es nuestra. Sí, por determinadas reglas, por determinado funcionamiento, cada teoría tiene su funcionamiento, sus reglas, sus axiomas, que tenemos que respetar. Y bueno, pero un poco por ese lado, me parece. ¿Qué otras cuestiones de estas primeras partes capaz que se unen más a cuestiones que ya hemos trabajado, ¿no? Todo ese análisis que hicimos cuando trabajamos los textos de Bordol y Beares, del otro libro verde, ¿cómo era el otro libro? Enseñanza del saber, saber de la enseñanza, y que, bueno, trabajaba Bordol y la didáctica comeniana, la didáctica psicologizada, la reinaugurada, bueno, sobre todo la didáctica comeniana, la psicologizada y la curricularizada, un poco igual que Luis, la enseñanza de la de la mediación y la ligada a
la enseñanza y un aprendizaje, que también trabajó en esos textos que ya leyeron, están ligados. Uno podría decir, bueno, a el punto 2, la didáctica y los discursos deónticos sobre el enseñar, ¿no? Todo lo que él acá vuelve a analizar de Comenio, este cuadro que hace de síntesis, que yo creo que está muy bueno, bueno, son de otras maneras, pero es un poco más de lo mismo, de esto que ya hemos leído, y donde acá, bueno, en este cuadro hace como una hipersíntesis, bueno, de lo que sería esta didáctica general moderna, ¿no? Instrumental, que le llamaba él como teleología de la mediación, ¿no? Donde todo el proceso es lineal, el proceso se da una estabilidad subjetiva, ¿no? El sujeto acá psicológico, el tema del tiempo en términos de continuidad, porque acá estamos hablando del lenguaje, sujeto, tiempo y saber como las 4 variables fundantes, y según cómo esos 4 conceptos se han visto, bueno, es de una manera o de la otra, ¿no? Pero bueno, acá tenemos esta idea de tiempo lineal, cronológico, ¿no? Este sujeto psicológico. El proceso se establece en una progresión de complejidad, de lo simple a lo complejo. Se puede controlar el proceso, se puede intervenir en el proceso y se puede medir el proceso y la intervención en él, ¿no? Todo el tema de la evaluación, de la intervención, etc. Todos estos postulados del cuadrito que estoy ahora leyendo, me parece que son como una hipersíntesis de esta crítica a estas, ¿no?, didácticas de la mediación, o comeniana, de la psicologizada y la curricularizada. Con énfasis modulaciones, pero bueno, y con la gran diversidad de enfoques y de autores que engloban a cada una de estas corrientes, ¿no? Voy a agarrar un poquito de agua, disculpen, y ya vengo. Una pregunta, Paola. Esa crítica que hace Luis es lo que él llama la fantasía didáctica. Ah, no me escucho. Una pregunta. Recién me integro, disculpen, recién me integro, porque fui a buscar agua. Esa crítica que hace Luis a las didácticas es lo que él llama la fantasía didáctica, en eso de creer que se pueden controlar los procesos, que se pueden, un poco Claro, parecido a lo que Llevalar planteaba con la ficción. Claro, exacto. Ahí podemos ligar, bueno, esto de ficción, que hablábamos fuertemente en Llevalar, lo podemos en cierta medida ligar o vincular a esto de la fantasía, ¿no? Esto ficcional, bueno, es del orden de la fantasía. Y ahí Luis lo trabaja más desde Lacan directamente, y bueno, justamente todo esto funciona imaginariamente, en algún sentido podríamos decir. Todo el cuadro y esta cuestión, bueno, funcionan definitivamente imaginariamente. Creo que... Profe, también se puede relacionar eso con lo que habla del recorte, ¿no? A ver, sin luz, un poquito ficción, más. porque si dice que se recorta el objeto como para poder teorizar sobre él, ¿no? Sí. Ese objeto con el que se está teorizando es un segmento, una parte, nada más. O sea, estás teorizando una ficción. A ver. Porque en realidad no es la totalidad del objeto. Hay cosas que escapan a esa teorización que podrían modificarla. Sí. O sea, Sí, lo que no se no. teoriza,
podría modificar esa teoría también. Sí, pero ahí podríamos decir, bueno, imaginariamente hay distintas teorías con distintas representaciones sobre eso, y bueno, y ahí hay una discusión entre teorías. Lo veo todo ahí como, cuando ya está como en el plano más de la imaginario, ¿no? Bueno, uno tiene y comprende distintas teorías, ¿no? La ciencia ha desarrollado distintos puntos de vista sobre un objeto, lo veo desde ese lugar. No sé si ahí te lo relaciono, te lo llevo a lo que tú venías trayendo, pero... Sí, sí. Ah. Y es en ese sentido lo que estás trayendo, eso que habla él, que insiste a partir de Popper, que es un epistemólogo, bueno, que es esta posibilidad también de refutabilidad de todo un conocimiento, página 13, mía o 15 de ustedes, hay un objeto de conocimiento científico posible siempre, y cuando se lo pueda prefigurar como un lugar sustancial de refutabilidad, o sea, ahí es la posibilidad de toda teoría ser refutada por otra teoría y discutida, ¿no? Capaz que lo que dijo Luz, no sé, me hizo pensar que la ciencia también está trabajando con un conocimiento estable, que puede ser erróneo, bueno, por algo es refutable, y ahí también se separa del psicoanálisis. El psicoanálisis no es un Bueno, pero sujeto el al conocimiento. funcionamiento, pero ahí podemos decir que el funcionamiento de la ciencia, en realidad, podríamos decir, siempre está en movimiento, porque siempre es discutida, se puede, ¿no? Puede venir otra teoría que refute lo anterior y que establezca otro tipo de enunciados y de axiomas que refuten. O sea, yo creo que, a ver, no sé, no, es imposible que la ciencia se quede quieta en un lugar por su propia dinámica de funcionamiento, ¿no? Sí, me da no sé qué, que a la ciencia se le perdone que sea conocimiento estable, fijo, y a la didáctica se le critique tanto. Y bueno, pero Siempre eso es justamente, bueno, ahí hay también puntos de vista distintos, porque uno tiene, bueno, desde esta perspectiva de la transposición didáctica, siempre de comparar lo que sucede en el aula y lo que sucede en la escuela con la distancia, el alejamiento del saber sabio, si hay que hacerlo siempre así, bueno, viene ella revela decirte, bueno, no, evidentemente, en la escuela también sucede otro montón de cosas que no tenemos que estarlo poniendo en términos de distancia o transposición respecto al saber sabio, y produce un montón de elementos de la cultura, etcétera, etcétera, evidentemente con otras coordenadas y con otras maneras de entender el saber, distintas a las que pone acá Yevalar. No sé, me parece y me parece que también podríamos decir, bueno, sí, la escuela, bueno, como dicen, no solamente es una reproducción, un aparato de reproducción de una máquina, ¿no? De reproducción del orden establecido en términos más marxistas, sino que también otros autores vienen a decir, bueno, no, también en la escuela hay posibilidad de, bueno, producción, más allá de elementos focalizados de resistencia. Entonces, bueno, hay distintas teorías que dicen cosas diferentes, ¿no? Entonces ahí cuando empieza todo con el tema del fenómeno didáctico y a conceptualizar lo didáctico, ¿no? Y esto de los acontecimientos interactivos, me parece que ahí
está bueno poder ver, por ejemplo, las teorías de análisis conversacional, aplicado a la interacción en el aula, toda la empresa de naturaleza más etnográfica y el interaccionismo simbólico también, ¿no? Aplicado a la didáctica de mediación, permite visualizar el fenómeno que hemos llamado lo didáctico y atribuir una materialidad propia, no restringida a la aplicación evaluable de una didáctica. O sea, le está dando acá un lugar de ciencia, científico, distinto, ¿no? A esta cuestión más bien prescriptiva. Hay para estos enfoques algo más en el acontecimiento interactivo que la aplicación de una metodología, dice Luis, ¿no? Un poco analizando estas perspectivas. Y ahí, bueno, cita a Cookie Gumpers, a Beatriz Gaviani, propio de, más de, bueno, después a Young, como otras investigaciones, y bueno, y acá otros como Brunner y Haste, Cole, Palacios y Marquesi, bueno, no sé, yo creo que hay una serie de autores, y bueno, Lidwin cita otros tantos más. Hay todo acá un desarrollo bastante importante de la lingüística al aula, ¿no? Estudios de la socio y la psicolingüística al aula. Claro, Luis es lingüista, no es menor, y por algo pone más foco acá, porque es lo que él más conoce por su trayectoria también académica. Y bueno, entonces acá se definía unos 3 puntos de este interaccionismo simbólico o, bueno, conversacional de distintas matrices. Pero bueno, va el sujeto, ¿no? El primer punto que él analiza de estas perspectivas: el maestro y niño son aquí representados como sujetos pragmáticos o como sujetos psicológicos, unidades egoicas, autoconsistentes y autónomas que se observan como tales en su accionar práctico, conformándose como interactuantes o agentes. Porque bueno, se analizan distintas cosas, la recirculación del poder en el aula, los circuitos y distintas maneras y figuras de circulación, comunicación. Yo he leído un montón de estas cuestiones ya hace unos cuantos años, estudié bastante en la UBA con estos materiales, de tanto la cátedra de Camilión y la cátedra de Lidwin. Y leíamos varios de estos materiales. Y había algunas materias específicas sobre socio y psicolingüística también. Leíamos a Beares, la primera vez que yo leía a Beares fue en Buenos Aires, aunque me parezca mentira. Porque capaz que ahí Luis todavía, cuando yo cursé la licenciatura, empecé a cursarla en el año 1992. Y ahí Luis todavía ni estaba en el departamento, Luis se acercó al departamento la década después de 2001, 2002. Sí, por ahí. Y bueno, en esa época que yo cursé, evidentemente no estaba. Y bueno, ahí me fui a estudiar en el año 94 a la UBA, hice un montón de materias, un año allá, después revalidé cuando volví, y ahí fue que tomé contacto un montón con las cátedras de didáctica, y bueno, y leíamos varios. Y ahí en una materia que se llamaba psico y sociolingüística, leí por primera vez un texto de Luis Beares, de sus investigaciones acá en Rivera, en la región, ¿no? Toda esta cuestión de la alfabetización y la frontera, el lenguaje. Y bueno, y ahí tomé contacto con otros de estos autores de la psico y la sociolingüística, también con la cátedra de Marta Souto de Ash, que también es de las corrientes didácticas contemporáneas, hice el curso con ella, y ahí también tomé contacto con varios de estos autores. Y bueno, y después con Lidia Fernández, análisis institucional, que ella tiene una afectación más psicoanalítica, la línea más más institucional, francesa, del análisis institucional. Pero bueno,
Todos estos autores los leí más ahí hace bastantes años, año 94. Y bueno, la idea del agencialismo acá, más que trabajan también estas perspectivas, ¿no? Maestro y niño son aquí representados como sujetos pragmáticos, como sujetos psicológicos, unidades egoicas, autoconsistentes y autónomas que se observan como tales en su práctica, formándose como interactuantes o agentes. Y acá toma, bueno, cuando habla de sujetos pragmáticos, toma una cita de Piaget, que la toma de Kant, por supuesto, ¿no? Y bueno, y sujetos psicológicos de Henry, que es otro francés afectado por el análisis y discurso. Lo que circula entre estas subjetividades agentes puede concebirse únicamente como objetos externos, instrumentos con los cuales estos sujetos realizan acciones sobre el medio y el otro, instalando así toda una dimensión utilitaria. Y 3, el uso de estos instrumentos, cada interactuante actualiza su subjetividad autónoma y controlada, y también la direccionalidad de su utilización, constituyendo una secuencia transparente y especular. Bueno, acá el lenguaje también, ¿no? No se mete con las cuestiones de poder, que yo creo que Gaviani ahí trabaja también con esos elementos, no los menciona acá Luis, que se hace un recorte también, quiere mostrar más que es la categoría de sujeto, de lenguaje que trabaja en estas perspectivas, ¿no? Bueno. Y bueno, entonces ahora vamos de lleno, yo creo que ahí, para estas últimas media hora de la clase, a trabajar lo del acontecimiento discursivo y la afectación de Piaget, lo que entiende Piaget por acontecimiento discursivo, ¿no? Y qué es lo que él va a tomar, ¿no? Trabaja ahí con algunas citas de Piaget importantes, que muestra más acá su perspectiva. Hasta ahí analizó, bueno, distintas, la didáctica moderna, y analizó esta otra este otro interaccionismo. Ahora se va de lleno a lo que él va a postular, ¿no? En el punto 4, lo didáctico como conocimiento discursivo y el conocimiento didáctico en el RCI serían como sus propuestas de una teoría de la enseñanza que tome afectado por el psicoanálisis lacaniano. Y la fantasía didáctica, por supuesto, como el último punto. Y entonces acá, no sé si el concepto de acontecimiento discursivo, oriundo principalmente de Piaget y de otros autores provenientes del análisis de discurso francés, sobre todo en su última propuesta, el acontecimiento podrá así ser definido como instancia en la que se actualiza una discursividad impersonalmente constituida por su propia historicidad, ¿no? Entonces acá me parece que está bueno lo de lo impersonal, como porque es una dimensión, ¿no? También estructural y histórica, pero el acontecimiento es la dimensión de instancia. Entonces siempre juega con la estructura, ¿no? Por eso acá dice, en el texto de Piaget, el concepto de acontecimiento es subsidiario del concepto de estructura, o sea, no se puede separar una cosa sin la otra. Dice, la inclusión del acontecimiento en la estructura permite, por un lado, hacer de esta una estructura abierta, viva y ligada a los avatares del sentido sin sentido, pero también incorpora la inflexión del real dentro del sujeto, y también su falta y contingencia,
ampliándose así hacia una dimensión psicoanalítica que siempre estuvo incluida, aunque no instrumentada en el análisis de discurso. Y bueno, cuando habla de estructura, Piaget siempre habla en el libro de él de los universos lógicamente estabilizados, ¿no? Yo creo que eso es re importante, ¿no? O sea, de la dimensión más ¿no? de la representación, de lo que me parece que, pero bueno, que eso siempre es agujereado, ¿no? Esa estabilidad siempre es agujereada continuamente, la estructura cae todo el tiempo. Es lo que se puede repetir, siempre hay repetición. El tema es que la repetición nunca es absoluta, igual que la copia de los modelos, ¿no? Nunca se copia un modelo, siempre hacemos traducciones, reapropiaciones, imposible copiar. Y eso, por ejemplo, en la historiografía actual está muy en boga, ¿no? Esta idea de las reapropiaciones y siempre la imposibilidad de la copia, y bueno, y de los tránsitos más horizontales, norte-sur, entre propio América, cómo se dan redes y ahí en ese sentido, bueno, están afectadas todas estas teorías actuales, historiografías, por toda esta afectación del giro lingüístico y por este sujeto mucho más abierto, ¿no? Afectado por el psicoanálisis, donde es imposible. Entonces es mucho más complejo estudiar algo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que realmente sucedió en cada región respecto a, no sé, tal modelo que se importó de lectoescritura en el campo ¿no? de alfabetización, o la enseñanza de tal disciplina o tal otra, o que bueno, se importan los modelos, pero hasta dónde se importan, se producen manuales, pero esos manuales a su vez en circulaciones diversas, reapropiaciones, énfasis diferentes, y bueno, entonces acá hay siempre una singularidad. Entonces siempre trabajar con esas dos dimensiones, estructural, no olvidarnos de lo estructural, creo que es fundamental, pero a su vez buscar también en las investigaciones esta erupción constante del acontecimiento y esta, que no es fácil, ¿no? Trabajar desde esta afectación. Cuando dice trampas de la interacción como transferencia entre unidades egoicas, en la página 23 mía, creo que 25. Sí, puede ser. A ver, estás en los puntos, estos puntos clave, que son 1, 2, 3, 4. Después de una cita larga, después de una cita en portugués, hay un, sí. Creo que lo habías leído, la inclusión del acontecimiento en la estructura. Bueno, un poco más abajo dice, Piaget, en el mismo párrafo, sí. Ubica el acontecimiento en el punto de encuentro de una actualidad y una memoria, que aleja la posibilidad de caer en las trampas de la interacción como transferencia entre unidades egoicas que dominan universos lógicamente estabilizados, unívocamente representados, y nos enfrenta a la insistencia de la dispersión provocada por un real que no puede no ser de otra forma y que, al no admitir representación, dispersa las unidades egoicas. Bueno, ahí está hablando del real, la función del real en el acontecimiento, ¿no? Como es el registro que permite esa
dislocación vendría a ser, ¿no? ¿El real que viene a ser una especie de inconsciente? No, el inconsciente sería del orden simbólico, el real es justamente lo que dice ahí, el no admite representación. Profe, ahí ¿no? puede estar lo que marca como diferencia entre acontecimiento discursivo y acontecimiento didáctico. Uno sería desde lo teórico, digamos, y el otro más puesto en la práctica. Yo creo que Porque ahí, dice cuidado, la la viva, definición la teoría parte práctica, pero son una relación de tres, cuidado con la relación teoría práctica, hay que no te confunda, pero me parece que lo que está diciendo, bueno, son tres elementos para entender esta relación estructura-acontecimiento. Por supuesto que acá los está llevando más, explicando desde el real este que irrumpe, y desde bueno, la representación, los universos lógicamente estabilizados, más del orden del imaginario. Está jugando más entre imaginario y real acá, pero siempre hay tres en su manera de entender el sujeto y la circulación entre estos tres elementos del RCI lacaniano, ¿no? Pero bueno, está un poco diciendo que el universo lógicamente estabilizado, justamente la representación, por un lado, ¿no? Que es la de orden estructural, y nos enfrenta a la existencia de la dispersión, se dispersa continuamente, falla, la representación falla todo el tiempo, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, porque hay un real que no admite justamente la representación, que dispersa esa unidad del imaginario que es necesaria también, ¿no? Todo es necesario, los tres elementos, el real, el simbólico y el imaginario. Pero lo dispersa, falla todo el tiempo. Se cae, ¿no? O sea, la pregunta era especialmente sobre las trampas de la interacción. Sería pensar que es posible la representación tal cual. Claro, Esa sería la transparente, trampa. ¿no? Que uno está ahora acá hablando y ustedes están simultáneamente en el mismo momento, en forma transparente, entendiendo todo, ¿no? Y bueno, eso es una ilusión, es una fantasía. Esa transparencia, ese guión se cae todo el tiempo. Un poquito más adelante, en la página 26, hay una cita que trabaja justamente esa idea de la ilusión, ¿no? de la interacción lineal entre enseñanza y aprendizaje. Bárbaro. 26 de nuestra versión, 28 en las de la EO. Leo, si quieren. Bárbaro. Dale. Esta ilusión, al comienzo ahí de la página, dice, esta ilusión permite capturar la factualidad del acontecimiento donde se repite lo que se repite por representable. De hecho, toda teoría de la mediación ha tendido siempre a esta ilusión. Aquello que constituye lo didáctico en su materialidad también se asienta fuertemente en esta ilusión, como un efecto discursivo conformador. Es la maestra que dice, yo enseñaré X a estos niños, y los niños que repican desde su lugar de sujetos didácticos, yo aprenderé X que la maestra enseña. Lo más interesante es que X se presenta para ambos como un todo, y que el enseñar y el aprender se representen como totalmente controlables. Esta ilusión emplaza lo repetible que se impone a estos sujetos como si fuera de su absoluta voluntad y posibilidad. No obstante, sabemos que la ilusión se agujerea constantemente por las faltas de una subjetividad precariamente estable y por la irrepetibilidad presente en el acontecimiento mismo, como ocurrencia singular que escapa a cualquier control egoico. Poco larga la cita, pero parece que condensa ahí esa idea de la ilusión, como la trabaja Beares. Y que es necesaria, ¿no? Dice enseguida después, en este interjuego de la ilusión necesaria. Acá, o sea, acá está muy en la misma línea de Yevalar, ¿no? Cuando hablaba de la ficción, ¿no? Como tal, para todo sujeto pragmático que quiere saber de sí, planifica su accionar, y la falta es que habría de incluir el acontecimiento, pero es necesario esto, si no sería imposible poder, bueno, vivir.
Sí, vivir sin razón sería muy loco. Sin representar, sin poder comunicarnos. Está buena la palabra interjuego que usa, ¿no? Sí. Interjuego de la ilusión con la falta. No quedarse ni en la ilusión ni en la falta, porque quedarse en la falta es medio oscuro. Sí, además que como es inconsciente, esos mecanismos son inconscientes, no los podemos ni ahí manipular en absoluto, y suceden, nos pasa. Y bueno, estamos afectados por eso. Y más adelante habla la 27 para mí, 29 para ustedes, al principio, la ilusión se rompe ante la presencia de lo singular. Ahí lo singular es del orden del inconsciente, evidentemente, que introduce la falta, porque justamente la falta y el deseo en el acontecimiento, falta y deseo articulados en el inconsciente, ¿no? Posible en tanto que acto de palabra gracias a la dimensión simbólica del significante, ¿no? Todo esto está en la dimensión simbólica. Falta, deseo. Profe, ahí encontré lo que lo que había dicho hoy, que de que notaba la diferencia, que no sé si es tal, entre el acontecimiento discursivo y el acontecimiento didáctico. Dice en la página 25 de nosotros, dice: la inclusión del acontecimiento en la estructura permite, por un lado, hacer de esta una estructura abierta, viva y ligada a los avatares del sinsentido, pero además incorpora la flexión del real del sujeto, su falta y contingencia, ampliándose así hacia una dimensión psicoanalítica que siempre estuvo incluida, aunque no instrumentada, en el análisis del discurso. Está re interesante eso que estás leyendo. Como que en el acontecimiento discursivo está planteado, pero no se pone en utilidad, digamos, ¿no? Como instrumento con utilidad. En el interactivo. Uh-huh. En medio entreverado que dice acontecimiento discursivo, interactivo, didáctico. ¿En dónde estás ahí? No, lo que leíste recién, Luz, me perdí, no lo pude encontrar. La 25 del que estaba en Eva, no sé cuál es el del libro. Después de una frase, una cita ahí de Pellet, no, de Leit, una cita de Leit. Y está en la 25 de ley, basta. Porque digo que usa en la página 20 mía, acontecimiento interactivo, está en negrita en el medio de la página. Después, acontecimiento, bueno, la de Pellet, el discursivo, y después el didáctico. El acontecimiento didáctico que Luis propone o el acontecimiento discursivo es lo mismo. O sea, lo que distingue es el acontecimiento discursivo del interactivo. O acontecimiento didáctico, discursivo del interactivo. O sea, el afectado por Pellet del no afectado por Pellet y el análisis de discurso.
el discursivo viene a ser más general y él lo relaciona con lo didáctico, ¿no? No es más general. El acontecimiento discursivo es afectado por el análisis discurso, es el punto 4 del texto que trabaja toda la afectación a partir de Piaget, y él lo trabaja con las 3 dimensiones del real, simbólico, imaginario, y va trabajando ahí toda esa teoría lacaniana, ¿no? Claro, cuando se mete más con el punto 5, el conocimiento didáctico en el RCI, ya trabaja ahí más con el concepto de ilusión, de transparencia interactiva, ¿no? Que es lo que estuvimos trabajando recién, y bueno, y leyó un poco Felipe, ¿no? Cuando dice el real que no cesa de no se inscribir, es una cita textual, ¿no? de Milner, cuando incorpora uno de los aforismos lacanianos. Bueno, es eso, ¿no? El real que en el lenguaje, no se inscribe en el lenguaje, no se inscribe ni en el simbólico ni en el imaginario, que son uno es la representación y otro es el inconsciente, pero de ninguno de los dos está. En el real es justamente ese lugar donde lo humano no existe en ese sentido, no hay una posibilidad de lenguaje, no se llega a inscribir. Y entonces ahí cerrando, capaz que podríamos ir a los 3 registros del saber, ¿no? Como haciendo un repaso en la página, la última página del pedacito del artículo. Recordemos que la idea fundadora de Yevalar, y no es menor que termine con Yevalar, ¿no? Es una puesta en escena del saber como materialidad última de lo didáctico, ¿no? Entonces le reconoce en ese sentido esa preponderancia que le da el saber Yevalar. Por esto es importante que describamos 3 registros de saber que el psicoanálisis lacaniano permite reconocer, ¿no? Entonces ahí en negrita están los 3 registros, los 3 puntitos, ¿no? El saber hacer, propio de la operatividad del imaginario, regido por la estabilidad provista por la representación. El saber o falta saber, propio del sujeto en falta del simbólico, regido por el deseo inconsciente. Y el imposible saber propio del real. ¿No? Esos 3 registros me parece como que siempre están como unidos. Acuérdense que estos registros tratemos de no verlos separados, de no verlos como cuestiones, a veces para entenderlo uno trata de explicarlos y bueno, separar para justamente entender cada concepto o cada registro. Pero acuérdense que esto está absolutamente en 3 anillos enlazados, ¿no? Y ese anudamiento es central para el Lacan. Entonces, unos son necesarios con los otros, y hay una circulación de 3 continuamente en esto. Y es complejo, ¿no? Pero bueno, me parece que esto es importante entenderlos siempre enlazados, interaccionando, siempre en 3. Estos 3 que está tan claro, está bárbaro, ¿es de Beares o es de Yevalar la No, división? es de Beares. Ah, sí, pues yo en Yevalar no lo encuentro tan claro. No, en Yevalar no hay esta distinción de en 3. Ni el inconsciente, ni... Bueno, también, el inconsciente lo encontramos en eso que ya trabajamos, en el concepto de cronogénesis, ¿no? sí. Y en esto de la posterioridad y del tiempo que no es lineal, esas citas de Freud, ¿no? Y entonces ahí es cuando rompe con la cuestión de proceso también. Y el concepto de ficción, el concepto de negación, el supuesto saber, el supuesto anticipar, son todos conceptos, todos estos que fuimos viendo y analizando, son todos conceptos afectados por el psicoanálisis en Yevalar también. Bueno, no agotamos por supuesto el texto, pero lo trabajamos bastante. Y ahora tenemos la semana próxima, para ir cerrando la clase de hoy, ya
tenemos que trabajar con, sí, ahora, el texto sobre el cuerpo, ¿no? Enseñar en cuerpo y alma, la teoría de la enseñanza del saber en la pulsión, para ir un poquito más ahí con el psicoanálisis, el concepto de pulsión, y integrar un elemento nuevo que es el cuerpo en la enseñanza, cómo es esta dimensión corporal de la enseñanza, unida a la pulsión también, que trabaja con Freud, ahí Luis, después llega a algo de Lacan, y esta idea de, bueno, que el saber siempre es de orden corporal en tanto dimensión significante. Vamos a trabajar un poco por ahí. Y después en la clase del viernes vamos a trabajar con 2 textos, uno de Metori y otro de Raumar, sobre también esta relación del cuerpo en la enseñanza, y los comentando, y bueno, y al final de la clase es que vamos a dar la pauta del segundo parcial que van a tener para hacerlo hasta el jueves, y vamos a tener una clase presencial, que es la otra semana, la del 17 de noviembre, para hacerles tutorías. Ustedes van a trabajar con el parcial domiciliario, y las dudas que les queden ese miércoles, van a tener posibilidad de una clase presencial sobre dudas del parcial, para poder el jueves a última hora subir a la EVA del parcial, y bueno, y tener las presentaciones orales después para cerrar el curso del segundo parcial. Eso es un poco el programa hasta fin de año. Bueno, gracias, que descansen, profe. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. No, nada. Bueno, chau. No, gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.